Hola a todos. En las convocatorias para la oposición a la escala ejecutiva de la Policía Nacional segunda categoría, es decir, inspector de policía, hemos observado cómo en los últimos años han habido distintos cambios desde el área de procesos selectivos, cambios importantes para que todo opositor tenga controlados, sobre todo porque en base a ellos va a tener que organizar y planificar su estrategia de examen. Queremos en este vídeo informaros de que hasta la promoción 34 incluida, el orden de las distintas pruebas era el normal, el que toda la vida hemos tenido, es decir, primero hacíamos unas pruebas físicas, después teníamos una prueba de conocimientos, solo la prueba de conocimientos, que era un tipo test de 100 preguntas en 50 minutos, y acto seguido ya pasábamos con los que habían aprobado a la prueba del caso práctico, se les hacía también ese día la prueba de idioma escrito, pasábamos a la lectura del caso práctico y junto con la lectura se hacía la prueba de idioma oral. Con los opositores que superaran esas pruebas eran citados un siguiente día para preparar lo que era el test de personalidad y el cuestionario autobiográfico, también conocido como el CIB, como todos vosotros sabéis. Bueno, pues esos eran los documentos previos para preparar lo que era la entrevista y el reconocimiento médico. Y solo, repito, solo con los opositores que habían llegado hasta el final, tras el reconocimiento médico y entrevista, se realizaba la prueba de psicotécnicos, última nota de corte en la oposición. Esto cambió un poco en la promoción número 35 de escala ejecutiva, es decir, ahora mismo hace ya 2 años que estos compañeros terminaron su promoción. En aquella promoción 35, ¿el cambio sustancial cuál fue? Pues que el ejercicio de psicotécnicos que siempre se había realizado en la última prueba, lo adelantaron y lo realizaron junto con el caso práctico. Es decir, el orden de las pruebas en la promoción 35 fue el siguiente. Primero pruebas físicas, después hacían una prueba de test, seguimos solamente con la prueba de test, y luego ya se hacía una prueba de caso práctico, la prueba de psicotécnicos, que suelen ser 2 ejercicios que hacen media entre ellos, así como el test de personalidad y el cuestionario autobiográfico, todo ello en el mismo día. Y los que superaban el idioma oral, así como el caso práctico, eran citados a la última prueba de la oposición, que era la entrevista y el reconocimiento médico, y la prueba de psicotécnicos, que era corregida, la última de la oposición, ya había sido realizada junto con el caso práctico. Repito, promoción 35, escala ejecutiva. Llegamos al año pasado, promoción 36, compañeros a los cuales les mandamos un enorme abrazo desde Jurispol y sobre todo gracias por su confianza a los 87 compañeros que de momento hemos confirmado que han aprobado su oposición. Bueno, pues la promoción 36 de escala ejecutiva ya había un cambio sustancial en su orden de las pruebas. El cambio fue el siguiente, seguían haciendo las pruebas físicas al principio, después pasaban a la prueba del tipo test y ahí, junto con la prueba del tipo test, que siempre había sido única, se les añadió la prueba de psicotécnicos, 2 ejercicios a hacer media igual que siempre, la prueba del cuestionario autobiográfico y la prueba del test de personalidad. Fue un cambio muy importante porque muchos opositores no tenían previsto preparar en profundidad los psicotécnicos hasta final de oposición y esto hizo que vieran adelantado casi 4 meses la preparación de sus psicotécnicos. Esto, en la promoción 36, dejaba solamente para recta final el caso práctico y la prueba del idioma y los que lo superaban llegaban, como hemos visto este último año, a la prueba de la entrevista y del reconocimiento médico. Repito, el psicotécnico ya estaba hecho. Pero no se había adelantado al caso práctico como la promoción 35, se había adelantado a la realización del tipo test como la promoción 36. Una vez que ya tenemos esto, afrontamos el panorama que nos viene por delante con la promoción 37. Y digo esto con datos objetivos en la mano. Esta misma semana hemos visto la convocatoria para ascenso inspector jefe de la Policía Nacional. Y esas oposiciones para ascender en la policía siempre habían sido de la siguiente forma. Un primer día de pruebas en el cual veíamos que teníamos que hacer una prueba de conocimientos y una prueba de psicotécnicos. Los que pasaban ambas pruebas eran citados a un segundo día que realizaban el examen del caso práctico y leían el caso práctico delante del tribunal. Repito, siempre había sido así. Pues por primera vez esta semana hemos confirmado que la siguiente convocatoria para inspector jefe ha fusionado en el mismo día la realización de la prueba del tipo test, del psicotécnico y del caso práctico, con lo cual solo tendrán que hacer la lectura del caso práctico después, pero el caso ya está hecho. ¿Eso qué ha supuesto? Pues un cambio radicalmente importante. Yo me acuerdo cuando aprobé en el año 2014 mi oposición para inspector jefe de la Policía Nacional, que nos presentamos 864 opositores, todos inspectores de policía, y solamente habían 16 plazas. ¿Cuántos pasamos el psicotécnico y la prueba de conocimientos? 51 opositores para las 16 plazas. Y esos 51 fuimos los únicos que redactamos el caso práctico. Con este mismo cambio que hemos tenido este año, pasaríamos, en este ejemplo del año 2014, a ser de 51 opositores para hacer el caso práctico a 864. ¿Eso qué va a suponer? En las convocatorias de ascenso, que van a tener que adelantar su formación del caso práctico, porque si no podrían encontrarse con que superan la prueba de test, la prueba de psicotécnicos y no les sale bien un caso práctico que van a celebrar, repito,
el mismo día que hagan la prueba de conocimientos. Ahora, extrapolemos lo que ya está confirmado objetivamente 100% a la posible convocatoria de la promoción 37 para inspector de policía. ¿Qué es lo que podría suceder? Lo digo otra vez, por favor, podría suceder, esto no está confirmado, pero tenemos que trabajar con hipótesis, tenemos que preparar de lo mejor posible a nuestros alumnos para que no haya ningún susto en ningún momento. Nos estamos jugando un año de nuestra vida y hay que tener todas las posibles situaciones controladas. Bueno, pues que este año, promoción 37, es posible que hagamos las físicas primero como siempre, pero que en la citación de la prueba de test, prueba de conocimientos, se nos examine también de lo que es la prueba de psicotécnicos, repito, igual que ya pasó el año pasado, promoción 36, y ahí le añadan junto con la prueba de conocimientos también la prueba del idioma escrito y la prueba del caso práctico, junto con test de personalidad y cuestionario autobiográfico. Repetimos, no ha pasado todavía, es una hipótesis de trabajo que nos va a obligar, por lo menos desde Jurispol y la Jefatura de Estudios, a adelantar radicalmente nuestra formación, a apretar más todavía el ritmo si cabe, porque, repito, podría pasar. Y claro, aquí los opositores pueden decir, oye, pero ¿cómo esa barbaridad, cómo me van a examinar el mismo día absolutamente de todo? Y ahí tengo que recordaros a todos que una de las solicitudes que hemos hecho desde todos los sitios al área de procesos selectivos de la Policía Nacional ha sido precisamente esa, el reducir el número de pruebas que en su oposición tienen que realizar para hacerlas en el menor tiempo posible. Entonces las pruebas serían las mismas, pero en vez de ser realizadas en 4 o 5 viajes, se va a adelantar todo para hacer primero unas físicas, después unas pruebas teóricas, después la lectura del caso práctico y el idioma oral, y nos quedaría solamente una tercera visita, que ya sería con el reconocimiento médico y la entrevista, y con eso fin de la promoción. Es decir, se juntaría todo en el mismo día. Y claro, muchos opositores piensan, o podemos pensar, que esto va a ser excesivo, que va a ser muchísimas pruebas para que yo me pueda concentrar. Y al respecto tengo que recordar a todo el mundo que ya en la promoción 38 de escala básica, ¿qué es lo que vivimos? Repito, promoción 38, escala básica, compañeros que ya han ingresado en la Escuela Nacional de Policía. Pues vivimos que los compañeros fueron citados a las 9 de la mañana en las distintas universidades, luego se les hizo primero la prueba, en este caso, del idioma voluntario, luego se les hicieron los 2 ejercicios de psicotécnicos, continuaron con el cuestionario autobiográfico y, repito, esto fue a las 9 de la mañana, se les dejó descansar a la 1:30 y después de este descanso empezaron con el test de personalidad, 35 minutos, la prueba directamente del conocimiento, es decir, 1 hora, los 50 minutos para las 100 preguntas, y terminaron con la prueba de ortografía de 8 minutos las 100 palabras, ¿vale? El año pasado también vimos en la promoción 36 de escala ejecutiva que los compañeros fueron citados a las 8:15 de la mañana en la Escuela Nacional de Policía, a las 9 tenían que estar ya en la puerta de su aula asignada, hicieron el test de personalidad a las 10 en punto, continuaron con el cuestionario autobiográfico que duró 35 minutos, les dejaron descansar solamente 20 minutos entre las pruebas, es decir, primer bloque de pruebas, descanso de 20 minutos, pudieron ir al baño y cuando volvieron ya se les hicieron las 2 pruebas psicotécnicas y la prueba de conocimientos, saliendo el año pasado promoción 36 a la 1:30 del mediodía. ¿Qué podría pasar este año? Repito, es una hipótesis de trabajo, que si nos adelantan la prueba escrita del idioma junto con la prueba del caso práctico, podría ser este mismo croquis de trabajo de la promoción 36, dejando 1 hora, 1:30 en el hueco de la comida, para volver otra vez a emplazarlos a los compañeros a las 3 o 3:30 de la tarde para arrancar en ese momento los 90 minutos de caso práctico escrito y los 20 minutos de la prueba de idioma, en este caso escrita. Al respecto, queríamos informaros desde la Jefatura de Estudios de lo que estamos haciendo en la Academia Jurispol desde el 1 de septiembre del año 2021 para preparar a todos nuestros opositores. Así que nuestra responsable de área de caso práctico, Lucía Gregori, en este caso, cuéntanos, Lucía, ¿cómo llevamos preparando la oposición desde el principio? Muchas gracias, inspector jefe Rius. Efectivamente, estamos en una época de grandes cambios en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía. Lo hemos visto en escala básica, también hemos visto unos cambios en ascenso y ahora parece que estamos viendo más cambios en escala ejecutiva. Pero en ese sentido podemos decir desde Jurispol que estamos contentos en el sentido de que desde el primer día os hemos estado preparando para esta prueba de caso práctico. Todas las semanas confeccionamos para vosotros un caso práctico completo, comprensivo de las 3 preguntas que componen la prueba oficial de caso práctico, es decir, la pregunta jurídico-penal, la pregunta procesal policial y la pregunta de psicología.
en las soluciones de los casos, basadas, por supuesto, en las sentencias de nuestros tribunales y en la doctrina consolidada y más reciente de nuestro Tribunal Supremo. Aportamos tanto puntos clave, esquemas, estos resúmenes jurisprudenciales, los más relevantes a tener en cuenta luego la calificación jurídica de nuestro examen. Y también, aparte de todo ello, os damos unas fichas del procesal con todo lo relevante a nivel procesal para nuestro examen, fichas policiales con las cuestiones operativas elaboradas por miembros del CNP, por supuesto, y las fichas de psicología, con todo lo que necesitamos, como digo, de cara a nuestro examen. Aparte de estos casos prácticos completos, las fichas de procesal, las fichas de policía, las fichas de psicología, ponemos a vuestra disposición todas las semanas clases de caso práctico, clases de calificación jurídica, clases de procesal, clases de policial, que son muy importantes para nuestra preparación. Y estas clases, una característica fundamental que tienen es que son intensivas, están enfocadas precisamente a nuestro caso práctico, enfocadas a nuestro examen, con lo más relevante. No queremos aburriros con clases demasiado largas o con clases que no nos pueden aportar un valor, sino que queremos daros lo que necesitáis, porque el tiempo del opositor a escala ejecutiva es oro y nosotros lo sabemos y queremos que estéis perfectamente preparados durante todo el curso, desde el primer día hasta el final. Por eso los opositores de Jurispol, si nos adelantan alguna de las pruebas o nos cambian todos los cambios que quiera hacer la División de Formación y Perfeccionamiento, nosotros estaremos preparados y nosotros triunfaremos.